El próximo jueves empezamos con la reforma, que es a donde yo quiero llegar. Se va a poner bueno este asunto. Déjame terminar con esto. Algunos datos adicionales sobre el papado. La historia dice, afirma, confirma que el 45% de los papas de la era oscura hasta el año 400 o del 400 después de Cristo, que fue cuando fue el primer papa, 480 y pico, hasta el 1600, 1700, dice la historia que el 45% de los papas fueron homosexuales. Pero también nosotros tenemos los nuestros, ¿qué creía? También entre el cristianismo. Hay iglesias metodistas ya anglicanas cuyo pastor es un homosexual declarado y casan homosexuales. Fíjense, en esto la iglesia católica no lo acepta. Qué cosas, ¿no? Se cuelan el mosquito y se tragan el camello, como dijo Jesús, ¿verdad? Qué impresionante, ¿no? Fíjense cómo todo es un desastre, es un lío todo. En el año 900 aproximadamente, hay un episodio dentro de la iglesia católica que, híjole, es de los episodios que uno de los papas quiso borrar todo vestigio. ¿Saben qué es? ¿Qué es? El hecho de que hubo una mujer papa. Se llamaba Juana y se le conoce como Juana la Papisa. ¿Cómo fue que se coló ella al papado? Dice la historia, y miren hermanos, vayan a los libros, búsquenle, pero déjenme decirles, en la lista que trae el diccionario Larousse, no vienen, no viene, ni siquiera una mención. Y el asunto fue que Juana, la papisa, se le conoce así, ella nació de un padre que era un padre. O sea, su papá era sacerdote. Y nació Juana. Y era una niña muy bonita. Y empezó a crecer. Claro, la escondían porque pues no podían casarse los padres, y no podían tener hijos tampoco, menos, si no se casaban no podían tener hijos. Entonces la niña fue creciendo y dice la historia que era muy inteligente. Y la mandaron a Europa a estudiar. Y se graduó en arte, empezó a estudiar idiomas. Y estando en Inglaterra, ella conoció a un sacerdote y se enamoró de él. Y se hicieron amantes. Pero para guardar el hecho, ellos querían estar juntos porque se amaban. E idearon un plan y dijeron, bueno, pues me hago monje, me pongo un hábito y me hago pasar por monje. Y los dos se metieron, estaban en un convento y allí eran amantes los dos. Fíjense qué historias. ¿Han visto alguna película de eso? ¿Alguien había oído de esto? A ver, levanten la mano los que hayan oído. Pues un buen número. Ustedes son los que no ven Ventaneando, ¿verdad? Bueno, se dedican a leer, a estudiar. Entonces dice la historia que así ellos estaban juntos. Y bueno, se disfrazó de tal manera que siempre se hizo pasar por un monje. Pero estando no recuerdo en qué país, creo que en Inglaterra mismo, se murió. Vino una enfermedad que arrasaban y se murió el monje. Y ella se quedó sola. Entonces ella viajó a la ciudad de Roma. Y ya era toda una erudita, porque se fue a Grecia inclusive, aprendió toda la filosofía. Era una mujer, dice la historia, superdotada en su inteligencia. Entonces, narra la historia que cuando muere su amante, en este caso el monje, ella se va a la ciudad de Roma y ella entra a dar clases, o el monje, ¿sí? Que es ella, entra a una escuela de las más reconocidas en ese tiempo y ella comenzó a dar clases y se empezaron a dar cuenta de la erudición de ella. Era una mujer súper preparadísima. ¿Oyeron eso, mujeres? ¿Sí o no? Digo, para que se preparen. Nomás que no lleguen a ser papisas, porque entonces... Bueno, total, la historia termina en que
Comienza la gente a darse cuenta y llega a oídos de los grandes prelados en Roma de que había un monje que se distinguía de todos. Y empezaron a escucharlo. Y decían, no, este está, pero para grandes cosas, por toda la sabiduría y preparación que tenía. Muere el papa de ese entonces. Inmediatamente la postulan y la eligen papa. A Juana, fíjense qué cosas. Ella fue coronada y siempre con sus vestiduras y haciéndose pasar por un hombre. Dice la historia que estando ahí en su corte papal, ella, bueno, pues se enamoró de unos dicen que era uno de los soldados que cuidaban, otros dicen que era uno de los consejeros. Total, se enamoró de un monje ahí y quedó embarazada. Tenía amoríos con él, quedó embarazada. Entonces, claro, con las vestiduras aquellas, pues todo se disimulaba, ¿no? Entonces había una fiesta ahí en Roma, en la cual el Papa tenía que presidir y tenía que ser montado en un caballo. Todos los papas hacían eso. Y le tocó a ella, y ella ya estaba en sus últimos días de dar a luz. Entonces cuenta la historia que ella iba en el caballo y de pronto alguien hizo un movimiento brusco, el caballo se asustó, relinchó y Juana cayó y se golpeó con tal dureza que se desmayó, allí murió. Pero cuando llegan todos los que cuidaban al Papa, llegan y le empiezan a desabrochar las vestiduras pues para darle los primeros auxilios y van viendo pues un montón de sangre y dijeron, no, ya se nos partió en dos aquí. Y cuando la van descubriendo, un bebé. ¡Qué historias! Bueno, ese hecho, fíjense, el Papa que la sucedió le hizo una capilla, pero el Papa que siguió dijo, no. ¿No ven que ellos no aceptan que la mujer sea sacerdotisa? Dijeron no, y trató de borrar todo. Tumbó la capilla, la sepultó, trató de borrar todos los vestigios, pero no lo logró, porque quedaron en los libros de las crónicas de ese tiempo de Juana la